Buenas noches a todos. Hola, Buenas noches. Buenas. Doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buen inicio de semana. Todos nada más confírmenme que estamos viendo en pantalla la presentación de EPOC. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto, muy bien. Pues vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a platicar acerca del EPOC de una manera muy breve, pero haciendo mucho hincapié en algunos aspectos clínicos que ustedes ya deben de conocer y dominar. El EPOC hoy por hoy es una de las enfermedades crónicas, también es degenerativa y también es multicompleja. Y por lo mismo es de mucho interés de los internistas. Los internistas ven este tipo de patología como una complicación en diferentes escenarios. Y es importante que ustedes como médicos generales no solamente sepan identificarlo, sino sepan la evaluación básica y sepan referirlo oportunamente. Desafortunadamente, esta enfermedad, a diferencia de otras, no ha seguido la regla de transición epidemiológica que habitualmente vemos en la evolución de algunas enfermedades y se ha estado complicando, incluso ha ido agregándose nuevos factores de riesgos y otro tipo de comorbilidades alrededor de esta. Entonces, hoy por hoy, tanto neumonía como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son dos entidades que sí es necesario que los médicos generales lleguen a dominar. De nueva cuenta, les comento como en todas las enfermedades, estas patologías las van a ver ya sean ginecólogos, sean cirujanos, sean ortopedistas, sean urólogos, sin importar la enfermedad, la especialidad que se vayan a dedicar, esta enfermedad va a estar presente y desafortunadamente va a limitar muchas veces los tratamientos de otro tipo de patologías. Por eso es importante siempre echarle una última revisión y una vista a esto. Muy bien, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se va a caracterizar por una obstrucción progresiva e irreversible del flujo aéreo. Es un evento básicamente fisiológico, pero al mismo tiempo es mecánico. Este tipo de patologías se va a estar caracterizado por un atrapamiento de aire y ese atrapamiento de aire se va a dar por fenómenos de obstrucción. Pero además quiero que quede claro el concepto. Imagínense ustedes que inflan un globo. Al momento que inflan un globo, la única posibilidad de que ese aire no escape es que ustedes aprieten la boquilla del globo, de tal manera que ustedes ya están obstruyendo la liberación del aire. El elástico, el plástico del globo, va a estar ejerciendo una acción física de presión sobre ese aire contenido, pero no va a salir. Estrictamente lo que estamos ejemplificando ahí sería una obstrucción de la vía y del flujo respiratorio. Sin embargo, ahora imaginen que sueltan ustedes la boquilla y que ese globo no se desinfla. Seguimos teniendo el mismo problema. El aire está contenido, el aire no pasa, pero a pesar de que se está ejerciendo una presión extrínseca en todo el globo para sacar ese aire, simplemente el aire no sale. Es un fenómeno muy, muy curioso como lo que ocurre ahí, pero es básicamente lo que ocurre en nuestro organismo. Básicamente tenemos un atrapamiento de aire y sí, se puede ver por factores de obstrucción, pero a pesar de que incluso le llegamos a liberar esos factores de obstrucción, el aire sigue contenido, con todas las complicaciones que esto amerita. Y ese, digamos, es, en sencillas palabras, el problema de la obstrucción pulmonar crónica. Básicamente, esta se va a caracterizar por la destrucción del espacio aéreo, es decir, vamos a tener una pérdida de los tabiques y de la estructura alveolar. Esto es lo que vulgarmente se conoce como enfisema. Y esto va a estar acompañado de muchísimos otros cambios, sobre todo anatomopatológicos de las vías respiratorias, principalmente de las vías más gruesas que son los bronquios y los bronquiolos. Ese cambio de anatomía generalmente está centrado en los edemas y procesos inflamatorios de la mucosa y además de las glándulas que van a producir el moco. Por lo tanto, si yo tengo inflamación en la mucosa y tengo una hipertrofia con un aumento del moco, eso es lo que voy a considerar como bronquitis crónica. Entonces, los fenotipos de la enfermedad pulmonar obstructiva puede ser desde un efisema hasta una bronquitis o incluso ambos en el mismo paciente. Entonces, estos van a ser los fenotipos, los que ven en pantalla. El primero, el efisema, que se va a caracterizar por la dilatación anormal de los espacios aéreos, esto por la destrucción que ya comentamos, y la bronquitis crónica. Esta bronquitis crónica, que es una normalidad, una hipertrofia de las glándulas productoras de moco en la mucosa, además de la inflamación de la mucosa, es lo que va a provocar la tos crónica, esa tos persistente. Básicamente, el sujeto produce un exceso de moco y ante esto, él va a empezar a toser. Y además, algunas causas de la enfermedad pulmonar, como el tabaquismo, van a dañar el epitelio de forma superficial y van a cambiar su propiedad.
de ser una célula cúbica ciliada a una plana. Por lo tanto, ese aumento de la secreción va a ser difícilmente aclarado por las propias defensas del cuerpo y por lo tanto la tos se vuelve una tos intensa, el sujeto se ahoga y no puede realmente liberar sus vías aéreas debido a esta situación. Entonces, tradicionalmente, estos son los dos fenotipos que vemos. Ahora, ¿por qué es importante la enfermedad pulmonar crónica? ¿Por qué es importante que nosotros la consideremos? Bueno, está presente desafortunadamente en grandes sectores de la población. Solamente en Estados Unidos se considera ya un problema de salud pública al nivel de diabetes, a nivel de hipertensión. Y desafortunadamente con la introducción de algunos hábitos o cambios de hábitos personales, como el uso del cigarro, en futuras ocasiones va a ser también asociado al uso de la marihuana, ya que desafortunadamente, o no sé, salvo la opinión particular de cada uno de ustedes, ya el Congreso de la Unión ya aprobó incluso el uso de la marihuana, lo que va a traer obviamente mayor exposición a la combustión de orgánicos. Y esto obviamente con las mismas consecuencias. Tal vez no es tan cancerígeno en el caso de la marihuana, pero pues sí, a fin de cuentas estamos respirando combustión de biológicos a grandes temperaturas. En Estados Unidos simplemente se calcula que más del 10% de las personas con 45 años de edad van a tener ya un dato de obstrucción del flujo aéreo y obviamente con diferentes gravedades. En Estados Unidos se considera la tercera causa de muerte y la quinta causa de años vividos con discapacidad. También, igual que la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se considera una enfermedad discapacitante. Hay muchos factores de riesgo, pero el principal y el que más se centra es el tabaquismo. Y curiosamente muchos pensarían que es el tabaquismo gran intenso, como lo definen en algunos artículos de arriba de un índice tabáquico arriba de 20. Pero realmente no. Ha habido incluso evidencia donde sujetos con susceptibilidad, ahorita vamos a hablar con ellos, basta con exposiciones incluso pasivas para llegar a desarrollar algunos datos de este tipo de enfermedad crónica. Entonces, el consejo que debemos darle a nuestros pacientes sería simplemente no fumar y no exponerse a los humos de la combustión de biomasa. Ese tendría que ser, en general, la recomendación del médico de primer contacto. Pero como todo hábito, como todo consejo, lo primero que tenemos que hacer es hacer nosotros el hábito. Y aunque parezca a veces muy difícil de realizar, nosotros tenemos la necesidad primero de poner el ejemplo para poder entonces incluso aconsejar. Y al final, digo, les voy a dar hasta una anécdota para que ustedes conozcan un poco más del cómo pueden ustedes como médicos generales utilizar alguna estrategia cognitiva para el cambio de hábito de los pacientes. Algunos tips que se van a ser importantes para entender más adelante parte de la charla es la siguiente. Primero, entender que la obstrucción al flujo aéreo es un trastorno fisiológico centinela del EPOC, es decir, es la característica principal, la obstrucción del flujo aéreo. Ahora, si realmente físicamente o literalmente pudiéramos considerar que las vías respiratorias están tapadas, obstruidas, pues simplemente no podríamos ni inspirar ni exhalar y esa sería la consecuencia. Aquí el problema es que no podemos inhalar porque el pulmón ya se encuentra en una expansión casi total, debido a la eficiencia, etcétera. Ya tenemos el globo inflado a su máxima capacidad, no lo podemos inflar más. Pero también la expiración está alterada, porque nosotros no podemos, debido a esa hiperinsuflación, tratar de expulsar todo el aire. Entonces, también la contractilidad, el momento de la contracción del parénquima para poder expulsar ese aire, también está limitado. Por eso, en términos físicos, si quieren verlo de esa manera, tenemos una obstrucción. El aire no entra ni no sale, pero no porque la vía aérea esté atrapada, sino por el fenómeno de elasticidad del pulmón. Generalmente la gente que fuma, por ejemplo, la gente sana, el pulmón va a envejecer y eso es un proceso natural. Más o menos se calcula que un pulmón con todas sus habilidades puede vivir no más de 60 años y obviamente con la prolongación de la calidad de la vida puede llegar hasta 80 en medianas condiciones. Pero realmente la vida del pulmón es bastante corta. La tasa de pérdida de este funcionamiento del pulmón se mide a través del volumen expiratorio máximo en el primer segundo, el famoso VEMS. Este es el único y el mejor indicador de gravedad del EPOC y obviamente se va a ver afectado en los pacientes con EPOC. Disminuye muchísimo con los pacientes con EPOC. Entonces, si utilizamos el mismo parámetro, el famoso volumen expiratorio máximo en el primer segundo, para evaluar el funcionamiento del pulmón en personas normales, encontraremos que todos los años empezamos a perder aproximadamente la capacidad de ese volumen, 25 mililitros al año. Es, digamos, la pérdida esperada para un pulmón que va a estar envejeciendo. Simplemente,
En el caso de los sujetos que fuman, así fumen de forma leve o moderada, no estoy hablando de aquellos que se consumen 2 cajetillas de cigarro al día, de leve a moderado llegan a perder hasta 40 mililitros al año. Entonces, casi el doble simplemente por tener el hábito del tabáquico. A esto agréguenle otros problemas pulmonares, agréguenle otro tipo de exposiciones, etcétera, incluso exposiciones laborales. Esta tasa de pérdida de volumen respiratorio se va perdiendo con más y más frecuencia. Incluso los fumadores, hay un subgrupo que son los fumadores susceptibles. ¿Quiénes son? Son fumadores que ya de por sí van a estar perdiendo volumen por el tabaquismo, pero que además tenían otra condición que agrava el proceso. Ellos incluso pueden llegar a perder hasta 100 mililitros o más. Nada más para que tengan una idea, 100 mililitros en 10 años, o sea, de los 20 a los 30 años, o sea, de 20 a los 30 años, ya perdieron 1 litro de volumen respiratorio. Vean la gravedad del impacto tan tremendo que esto pueda meritar. Bueno, ese es un pequeño subgrupo de susceptibilidad. Aquí en esta gráfica que les puse en pantalla van a ver que está graficado en la parte vertical el porcentaje del volumen respiratorio y en la parte de abajo las décadas de edad. Entonces vean cómo la línea azul continua representa a partir de los 20, 25 años el máximo de volumen respiratorio que vamos a tener. Y a partir de los 25 años, vean cómo se empieza a ver un debacle en la tasa. Y básicamente hemos perdido aproximadamente, porque eso es una un 30-35% del porcentaje de volumen respiratorio a los 80 años. Ven, hasta los 80 años. Un fumador medio, aproximadamente el 50%. O sea, vean una diferencia clara, evidente. En el caso, por ejemplo, de los fumadores como tal, es poquito menos del 50%. Y estas líneas continuas, tanto la punteada como la segmentada azul y la segmentada verde, hablan del grupo de fumadores sensibles, es decir, además de tener el hábito tabáquico, además tienen otra condición de salud que puede precipitar. Y vean cómo ellos, comparando más o menos, si estoy hablando que alrededor de un 60-70% sería lo normal, ellos alcanzan ese 60-70% entre la década de los 50 y 60 años, y esa década ya prácticamente perdieron el pulmón que deberían de tener a los 80 años. Vean solamente con esta gráfica lo impactante que puede ser el hábito tabáquico en el desarrollo de la enfermedad y la pérdida del volumen respiratorio. Otros factores de riesgo son muchos, pero desafortunadamente son, no quiero decirlo con esta palabra, pero son sumativos. Puede existir tal vez la persona que fuma y a pesar de que fuma, tener una susceptibilidad y además vivir en una ciudad altamente densa con un ambiente urbano de mucha contaminación. Entonces, esos 3 factores lo van a predisponer a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva de una intensidad y una frecuencia muchísimo mayor. Pero tenemos que considerar muchísimas otras. Por ejemplo, polvos orgánicos, polvos inorgánicos. Recuerdo mucho un campesino que llegó con datos de EPOC. De hecho, ya tenía incluso daño hepático porque tenía falla cardíaca, había hecho pulmonare, de forma retrógrada había hecho falla hepática y venía prácticamente por una acumulación anormal de hierro en su cuerpo como consecuencia de la hepatopatía. Pero eso lo había provocado la falla cardíaca y el desarrollo de un EPOC bastante severo. Y cuando hicimos nosotros la anamnesis para identificar los factores de riesgo, lo único que él tenía ni siquiera era campesino, era aquel que le cargaba las semillas y le almacenaba las semillas a los campesinos. Es decir, la exposición a los polvos, hongos, polvos orgánicos que tienen las semillas en almacén, etcétera, era su único factor de riesgo para haber desarrollado el EPOC. Entonces, hay que considerar las cuestiones ambientales, los polvos inorgánicos, los polvos orgánicos, la combustión de biomasa. No es exposición a biomasa, la biomasa es prácticamente madera, para acabar rápido, la celulosa, esa es la biomasa. El problema no es que tengan contacto con la madera, sino que respiren el humo de la madera, ¿de acuerdo? Entonces siempre ustedes en sus historias clínicas coloquen exposición a humos o a combustión de la biomasa. Y la contaminación ambiental urbana sí es bastante severa. Hay pueblos, por ejemplo, en China, ciudades en China, que tienen neblinas todos los días, pero de contaminación, donde se ha desencadenado ya una epidemia de EPOC debido a este tipo de exposiciones. Todo eso lo tenemos que considerar. Y hablábamos de los grupos de susceptibilidad. Bueno, ¿cuáles son? Son muchas enfermedades, pero tal vez la más importante, y aún así en frecuencia es muy baja, es la deficiencia grave de alfa-1 antitripsina. Este tipo de enzima, su deficiencia está estrechamente relacionada con un peor pronóstico, tanto para que desarrollen EPOC como para tener un difícil control
y respuesta a los tratamientos. Y generalmente, pues esta enzima es la que va a provocar las complicaciones todavía más en este grupo de pacientes. Afortunadamente se presenta en porcentajes muy bajos. Hay series que reportan del 1 al 2%, pero ya con esto algunas guías ya recomiendan la identificación de forma intencionada de la deficiencia de esta enzima en los pacientes con diagnóstico de EPOC. Aunque sea muy escasa su frecuencia, de todas maneras se recomienda que se busque. Y bueno, básicamente, ¿qué ocurre? Bueno, esta enzima protege al tejido pulmonar contra la digestión de las tasas del nitrófilo y de otras proteínasas. Obviamente, pues es perder una protección prácticamente innata. ¿En quiénes vamos a sospechar este tipo de enfermedad? Bueno, generalmente hablamos de síntomas respiratorios crónicos. Por definición es una enfermedad crónica. Tal vez uno de los principales síntomas es la disnea. Sin embargo, la tos crónica nos tiene que motivar a abrir el protocolo de diagnóstico para este paciente. De hecho, mucha gente se le abre y se diagnostica por la misma tos crónica. La tos crónica, tienen que ustedes leerlo un poco en medicina interna, abre un algoritmo muy grande donde hay que buscar causas infecciosas y no infecciosas. No se los voy a platicar todo, pero dentro de las causas infecciosas, por ejemplo, está tuberculosis y otras, ¿no? Entre las causas no infecciosas, tenemos que descartar enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, principalmente. Y obviamente, al considerar el EPOC, pues tenemos que interrogar todos los posibles factores de riesgo. Bueno, ¿quiénes se le va a sumar puntos? A la gente que presente disnea. Esa disnea tenemos que caracterizarla muy bien. No es la disnea del esfuerzo del paciente cardiópata, es la disnea respiratoria, la edad avanzada y el tabaquismo, obviamente. Físicamente, ¿qué vamos a buscar? Bueno, vamos a irnos al extremo. Por ejemplo, el EPOC grave. En el caso del EPOC grave, dijimos que vamos a tener nosotros dos manifestaciones, dos fenotipos, efisema y bronquitis crónica. Entonces, estos procesos de adaptación y prácticamente reestructura anatómica del pulmón va a causar cambios estructurales también en el tórax, que son muy fáciles de leer. Por ejemplo, los más comunes son el tórax en forma de tonel. Ese tórax que prácticamente ya perdió la relación entre sus diferentes diámetros y prácticamente el diámetro antero-posterior y lateral se encuentran prácticamente iguales. Otro, vamos a esperar nosotros que el nivel de diafragma esté por debajo del sitio de la percusión. Generalmente aquí tienen ustedes que aprender a percutir en el cara posterior de tórax cuál es el límite del diafragma, precisamente delimitando las zonas de claridad pulmonar. En el momento en que esa claridad desaparece, nosotros habitualmente tendríamos que hacer una pequeña marca. Con esas marcas del límite inferior de la hiperclaridad pulmonar se encuentran rebasados, entonces también podríamos sospechar de que existe una expansión del parénquima pulmonar y obviamente sería un subrogado del aumento del efisema. Uso de músculos accesorios también es muy común, ruidos cardíacos disminuidos, ruidos respiratorios disminuidos y pérdida de peso. No olvidar que como en la insuficiencia cardíaca y en el EPOC, ambas son consideradas enfermedades inflamatorias. Y algo muy común en el proceso de inflamación sistémica es la pérdida de peso. Antiguamente se describía, de hecho hay algunos textos que todavía lo mencionan, aquello que se conocía como cor pulmonare. No era otra cosa más que una falla cardíaca asociada a un problema pulmonar. Y esto es debido al estado tan avanzado de la enfermedad parenquimatosa, llegaba incluso a afectar la vascularidad, aumentar la presión y de forma retrógrada teníamos nosotros disfunción del corazón derecho. Y por ende, después de mucho tiempo, si no había una corrección de esto, una disfunción cardíaca global. Entonces, muchas veces el hecho de presentarse esa relación de datos de falla cardíaca en el contexto de un paciente con EPOC se llegó a conocer como síndrome de corazón-pulmón o cor pulmonare. Bueno, se caracterizaba por edema pedio, los pacientes amanecían hinchados, con todas las características de un edema tipo cardíaco, había una distensión de las venas yugulares, una congestión hepática y una hipertensión pulmonar, aunque difícil de identificar en algunos casos. Tal vez el signo más característico de la hipertensión pulmonar clínicamente hablando es el desdoblamiento del segundo ruido en foco pulmonar. Y ese sí anótenlo porque creo que en el examen siempre se los pregunto. Desdoblamiento de segundo ruido en foco pulmonar. Entonces, cuando escuchen ustedes ese desdoblamiento, pues y el contexto lo amerita, hay que evaluar al sujeto para hipertensión pulmonar además.
También tenemos dos fenotipos muy tradicionales clínicos que también pues siguen siendo muy vigentes, sobre todo al momento de evaluar la primera evaluación del paciente, que son los famosos sopladores rosados y los abotargados azules. Y básicamente aquí hablaban de los dos fenotipos que teníamos en el paciente con enfermedad pulmonar, los efisematosos y los pacientes con bronquitis crónica. En el primero, en el efisema, son sujetos muy delgados que tienen mucha disnea, están hipersuflando de una forma muy continua, pero generalmente la gasometría salía normal. Y en el caso de los abotargados, son los sujetos con tos crónica, con mucha expectoración, generalmente son obesos, y ellos pueden tener dos subgrupos, los que presentan una hipoxia o hipercamia grave, o habitualmente los dos. ¿Cuál es la situación? Que la hipoxia, en el caso del abotargado azul, generalmente es el principal estímulo por isquemia, digamos, fisiológica al riñón, y entonces hay una sobreproducción de eritropoyetina y nos va a dar policitemia. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ese sería el segundo fenotipo. Ahora, ¿cómo se va a diagnosticar? La verdad es que la forma ya está muy sistematizada y es fácil hasta eso hacer el diagnóstico. En todos los pacientes que tengamos alguno de los fenotipos anteriores y que tengamos identificado factores de riesgo, está obligado a hacer las pruebas de función respiratoria. Estas pruebas de función respiratoria, las principales van a ser el uso de la espirometría, y básicamente con la pura espirometría nosotros podemos, con una gran tasa de sensibilidad, diagnosticar quién va a tener EPOC y quién no. Entonces, uno de los parámetros que se utiliza más es este cociente de volumen expiratorio máximo en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a dividir el valor del volumen expiratorio entre la capacidad vital forzada, que también se puede medir en ese momento con el paciente. Una vez que yo tengo ya este coeficiente y es menor a 7, entonces yo puedo decir, y obviamente después de una respuesta con broncodilatadores, si yo no obtengo esa respuesta, entonces yo estoy hablando que tengo un patrón obstructivo. Y de esta manera, con este índice, podemos incluso utilizarlo de cribado para diferenciar entre un fenotipo y el otro, o entre la presencia de la enfermedad crónica y no tenerla. Una vez que usted ya tiene este índice calculado, lo van a categorizar. Y esa es la tabla de gravedad que les presentan habitualmente en las guías. En esta manera ustedes pueden rápidamente categorizarlo en leve, moderado, grave o muy grave, dependiendo de la respuesta que va a tener el sujeto con respecto a este mismo índice. Entonces, mayor de 80 del volumen predicho sería leve, y ya van haciendo puntos de corte de 50 a 80, mayor de 30 o menor de 30. Y básicamente con esto ustedes rápidamente hacen el diagnóstico y pueden llegar a clasificar su gravedad. Habitualmente esto un médico general no lo va a hacer, pero muchas veces ustedes lo pueden llegar a solicitar a un laboratorio externo, o que vaya a un segundo nivel, se lo van a hacer y les van a dar ya las mediciones con los volúmenes calculados y obviamente con el diagnóstico. Pero bueno, es así como lo tendrían que interpretar ustedes. Ahora, la oximetría en sus pacientes sigue siendo importante porque depende mucho el requerimiento de oxígeno suplementario que va a tener estos pacientes para la mortalidad. Entonces, muchas veces este tipo de pacientes va a requerir el apoyo de algún sistema que administre oxígeno de forma domiciliaria, y para mejorar el pronóstico algunos de estos pacientes, sobre todo algunos patrones muy severos o que cursen con bronquitis crónica y que ya cursen incluso con el subgrupo de hipoxia. Ese tipo de sujetos son los que vamos nosotros a identificar como sujetos de mayor beneficio para el uso de oxígeno suplementario. Por eso es muy importante que hagamos bien la consideración y el fenotipo desde antes, para que una vez que tengamos el resultado de la espirometría, sepamos qué le vamos a hacer a este sujeto. Tal vez ustedes, si no se dedican a la medicina interna o a neumología, basten con hacer simplemente la recomendación y referirlos a un segundo o a un tercer nivel. Pero bueno, sí es importante que lo vean. Con respecto a los estudios radiográficos, son bastante importantes. Básicamente nos va a dar la situación actual del parénquima pulmonar, nos va a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales y les va a dar hasta cierto punto la idea de cuál es el daño que ya cuenta con este paciente. Esto es muy importante, sobre todo para el momento de dar y dictar el pronóstico de funcionalidad de este tipo de pacientes. Los hallazgos clásicos de la radiografía son los que ven en pantalla: el tórax insuflado, ahorita vamos a ver rápidamente unas imágenes, el diafragma aplanado y un espacio claro retroesternal. Ese es muy bonito, y aunque no lo crean, muchos de los pacientes que llegan a medicina interna lo tienen. Entonces también ustedes sean curiosos, igual revisen las placas de todos los pacientes que les corresponden. Si les tocan 3 o 4 pacientes, estén revisando las placas
Ha habido ocasiones en las cuales una curiosidad de ustedes o un hallazgo o algo que no entiendan en la placa, resulta que nos abren otra puerta de diagnóstico en la rotación. Entonces, la participación de ustedes a veces es muy, muy indispensable. Ven a veces cosas que nosotros no hemos puesto atención. Entonces, por curiosidad, revisen las radiografías, pídanle a su residente favorito que les ayude a interpretarlo y realmente hagan el ejercicio. Bueno, pero aún así, las pruebas radiológicas, a pesar de que dan mucha información, no son diagnósticas como tal. El diagnóstico se lo dejamos principalmente a las pruebas de función respiratoria. Aquí podemos ver rápidamente dos imágenes. Lo primero que llama la atención en la figura A, si ustedes la están observando, es rápidamente los diafragmas como están abatidos y simétricos. Ustedes saben que el diafragma del lado derecho generalmente es un poco más, su nivel un poquito más alto, esto por el hígado y otros tipos de estructuras. Sin embargo, aquí podemos ver rápidamente el diafragma abatido. Llama la atención estas zonas de hiperclaridad. Si se fijan, con muy escaso trama vasculares e incluso parenquimatosa. Esas, digamos, son las primeras. Y lo que marcan estas líneas blancas es esta pequeña línea, la línea interincisural, la que divide el lóbulo superior del lóbulo inferior. Esa línea se encuentra muy desplazada, prácticamente la empata con el hilio pulmonar. Eso quiere decir que el lóbulo superior se encuentra muy hiperinsuflado. De una forma, si damos 2 pasos hacia atrás para ver bien la imagen, podemos observar cómo esta región, la supradiafragmática pariliar del pulmón derecho, se encuentra con un aumento de la trama, la cual tenemos ausencia en el lóbulo superior. Entonces, ese es uno de los primeros datos de hiperinsuflación pulmonar. Clínicamente incluso es muy fácil de diagnosticar. En la figura B, por ejemplo, ustedes pueden ver lo mismo, pero aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver en sus pantallas, pero vemos todos estos pequeños trazos, como si fuera una palomita de maíz. Estos pequeños trazos, que incluso si se fijan, llegan hasta acá. Espero que sí estén viendo mi cursor. Estos que incluso se ven en la zona más, menos radiolúcida, son trazos que corresponden a pequeñas bulas, que también pueden incluso explicar esa hiperclaridad o esa expansión del parénquima pulmonar. Esta imagen es de las más características que yo he revisado. Aquí, por ejemplo, podemos ver otros fenotipos del efisema. Por ejemplo, en la figura A, vean, por ejemplo, hasta dónde baja la línea del lóbulo superior al inferior. Vean cómo se empata prácticamente con el hilio pulmonar. Vean las zonas de hiperinsuflación, bastante amplias. Vean el abatimiento de los diafragmas. Vean, por ejemplo, aquí incluso la horizontalización de las costillas. Vean cómo quedan bien horizontales debido a eso. Y bueno, y parte de la hiperinsuflación. Vean aquí cómo hasta dónde llega la línea interinsusural, por ejemplo. Y algo muy característico es esta flechita negra. Vean el aire retroesternal. Entonces, ese es aire que se encuentra entre el corazón y el esternón. Ocupa ese mediastino anterior, esa parte de aire. Entonces, para denotar la hiperinsuflación, por ejemplo, de los pulmones. ¿De acuerdo? Bueno. Esa es una técnica MIP, MINIP. Básicamente juegan aquí con las densidades de la tomografía para no entrar a detalle, pero vean cómo las zonas más oscuras son las zonas de efisema. Todos los donde ponen el autor los asteriscos son las zonas de efisema. Y podemos incluso ver detallitos, por ejemplo, en los círculos. Podemos ver el mismo efisema. No sé si alcancen a ver. Yo creo que la mejor imagen de los circulitos sería haber puesto un círculo en esta parte de aquí donde tengo el cursor, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, un puntilleo muy pequeño, centro lobulillar, que también habla acerca del inicio de efisema, pero en menor grado. Bueno, esas son las imágenes que tenemos que buscar, por ejemplo, en la tomografía. El asterisco que se encuentra en el pulmón del lado derecho, izquierdo de su pantalla, a la mitad donde tengo el cursor, es un dato característico. Aquí se ve muy bien el efisema. Ese es diagnóstico radiológico, bueno, tomográfico en este caso. Bueno, así se ven ese tipo de pulmones. Y esta, por ejemplo, son también lesiones de efisema, pero aquí tenemos, digamos, una descripción topográfica. Por ejemplo, podemos ver el panlobulillar cuando tenemos prácticamente en todos los segmentos. Vean incluso cómo las paredes interlobulares se encuentran muy adelgazadas, se pierde incluso el contexto, y esto es como si viéramos las zonas de hiperclaridad en los lóbulos superiores en la radiografía. Así se ve más o menos a nivel tomográfico. La verdad es que bastante.
Y la localización pues ya depende del sitio. Por ejemplo, aquí tenemos subpleurales prácticamente en toda la zona externa del pulmón. También podemos tener paraceptales, como en el caso de la línea C, o bien las bulas clásicas, que en la radiografía eran esas imágenes lobuladas como de palomita de maíz, pero aquí ya la vemos en un corte transversal en la tomografía. Prácticamente esa es la expansión del parénquima pulmonar. Y si se fijan, sigue siendo EPOC y guarda algunas características. Vean los diafragmas completamente abatidos. Por ejemplo, vean como una expansión de los lóbulos superiores. También lo podemos checar. Pero a diferencia de la hiperclaridad o de la presencia de otros hallazgos como las bulas, lo que vemos es la característica del edema de los bronquios. Prácticamente de esta radiografía, los autores se centraron en la región supradiafragmática del lado izquierdo, derecho para su pantalla, que le hacen aquí el zoom, aquí maximizan la imagen, y podemos ver claramente cómo se encuentran, como si fueran bronquiolitis incluso, ¿no? Los bronquios en sus cortes transversales. Vean todos los bronquios en sus cortes transversales. Y aquí lo que está denotando, por ejemplo, es un engrosamiento de la pared, seguramente por un edema de la mucosa de los bronquios. Este es el patrón clásico de la bronquitis crónica en el paciente con EPOC. Debido a que se presentan ya en pacientes bastante grandes, pues tenemos que hacer una serie de diagnósticos diferenciales. Muchas veces el error del diagnóstico está en no considerar otros hallazgos pulmonares. ¿Cuáles son? Asma de nueva aparición, que afortunadamente es muy poco frecuente en el adulto, el asma de novo. Sin embargo, sí hay que hacer diagnóstico diferencial. Mucha gente incluso confunde el concepto, incluso los médicos se lo dicen hacia los pacientes. Usted tiene asma. Y dice, bueno, o sea, tiene EPOC, es lo mismo, pero no es lo mismo. La definición de asma es muy distinta a la definición de EPOC. Pero bueno, el asma sí la pueden tener los adultos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Bronquiectasias, bronquiolitis obliterante, por ejemplo, hay que buscarlo. ¿Cómo se previene? Bueno, la prevención va dirigida a la disminución de la exposición de todos los factores que vimos, incluyendo en ellos el tabaquismo, la contaminación, polvos orgánicos, inorgánicos, etcétera. Esa sería la prevención para el desarrollo de la enfermedad. La gran mayoría, y así lo dicen muchos textos, la gran mayoría centra la prevención en la progresión o la aparición de complicaciones ya una vez que la gente tiene el EPOC, que tal vez se haya un poco menos útil clínicamente, pero no quiere decir que sea relevante. Entonces, ¿qué se recomienda a estos pacientes con EPOC? La vacuna contra la influenza y la vacuna contra el neumococo de forma anual. Con esto, con el objetivo de disminuir la tasa de complicaciones de las infecciones. Si un sujeto tiene una infección, una neumonía por virus o por bacterias, generalmente se descompensa la enfermedad pulmonar y puede llegar incluso por datos de línea respiratoria bastante severos. Y no es tanto que la neumonía lo amerite, simplemente es un pulmón susceptible que no soporta ese tipo de impacto. Impacto. Y el otro es, en ciertos pacientes se ha demostrado que el uso de acetamicina, aunque esto es muy cuestionado, 250 miligramos al día puede reducir la exacerbación del EPOC, pero esto también ya se reserva en sujetos donde tienen un parénquima y una enfermedad pulmonar grave, donde prácticamente ya son dependientes a oxígeno o tienen cuidados fuera del hospital, pero cuidados asociados a atención médica. Por ejemplo, el uso de algunos centros como de hacinamiento, como albergues, como asilos, o bien que ya tienen incluso CPAP en nocturno. Entonces, en ese contexto muy particular de EPOC grave con tratamiento asociado a cuidados, el uso de algunos antibióticos como acitromicina puede llegar a mejorar un poco el número de exacerbaciones de este tipo de pacientes. Ahora, déjenme cuando llevamos de tiempo. Ok, todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, rápidamente, ahora, lo que sí tenemos que identificar es, primero, hacemos el diagnóstico. Ahora, ¿cómo le vamos a dar el seguimiento y el cuidado de sus pacientes? Y es ahí donde entran ustedes. Básicamente lo que tienen que hacer es identificar los eventos agudos. ¿Cómo se identifica un evento agudo? El patrón de tos o de disnea que tiene el sujeto va a cambiar. No vamos a esperar la presencia o ausencia de tos. El paciente va a ser tosedor crónico y probablemente tenga ya limitaciones respiratorias, incluso ya cardiológicas, si es que se ha postergado demasiado la enfermedad. Entonces, vamos a valorar cambios agudos en esos patrones para sospechar quiénes podrían tener cierto número de enfermedades. Por ejemplo, el aumento
de la disnea o exacerbaciones fáciles de disnea, la aparición de tos o nueva tos, o bien el cambio de expectoración, pueden ser datos claves que nos llamen la atención de que el sujeto se está descompensando. Puede ser que haya tenido una neumonía, puede ser que esté aumentando la secreción de las glándulas a nivel bronquiales, no lo sabemos, pero el hecho de que cambie el patrón, y así hay que educar a los pacientes, cuando la tos se vuelva más seguida, de seca se vuelva productiva, cuando etcétera, etcétera, en ese momento hay que recibir atención médica. No es raro encontrarlo con algunos datos de infección aguda, como por ejemplo la rinorrea, la faringitis, la fiebre o congestión torácica. Y habitualmente ese tipo de sujetos ya están recibiendo algún tratamiento antibiótico, lo cual, salvo en los casos que les comenté, sería un error, debido a que esto puede enmascarar los síntomas o bien exacerbar cuadros más graves de neumonía. Entonces, pacientes que presenten cambio de patrón, disnea, tos, expectoración y o presenten datos de infección tienen que ser atendidos de preferencia en el segundo o tercer nivel. Bueno, todavía me queda. Ok, bueno, les recuerdo que si se corta ahorita la transmisión, vamos a reconectarnos en el mismo link. Bueno, rápidamente. El evento agudo principalmente está dado por infección. En algunos otros es por progresión de la enfermedad o por suspender medicamentos que controlan la enfermedad. Pero generalmente es por una infección. Y está caracterizada por infección por hemófilos, el estafilococo o moraxella. Aunque siguen siendo más frecuentes los virus, rinovirus, virus gripales, paragripales o virus sincicial respiratorio principalmente. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de estos eventos agudos? Lo vamos a hacer a través de la clínica primero con el cambio de patrón y lo vamos a reforzar con estudios de laboratorio. Dos principales. Uno de imagen, que puede ser la radiografía de tórax, que nos puede hablar de una neumonía, un neumotórax, tal vez porque se rompió una bula, o de datos de insuficiencia cardíaca y veamos datos de congestión. O bien podría ser incluso la tomografía, que nos ayuda mucho para ver embolias pulmonares que no son raras en este paciente. Y químicamente, la gasometría y el cultivo. La gasometría para detectar el tipo de trastorno respiratorio, si tiene hipercapnia, que es lo más común, o bien si ya se complicó con hipoxia. En el caso de la bronquitis crónica, es muy común encontrar hipoxia con hipercapnia. Entonces aquí hablaremos de dos tipos de insuficiencia respiratoria, la tipo 1 por hipoxia o la tipo 2 por hipercapnia. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a reconectarnos en unos segundos. ¿Nos encuentra Josué? Reinaldo Almazán. Aquí estoy, doctor. Reinaldo, rápidamente platícanos. Dinos los dos fenotipos del EPOC. Existe un fenotipo de bronquitis crónica y un fenotipo de enfisema pulmonar. Okay, ¿cuáles serían los subgrupos de la bronquitis crónica? Sería el rosado abotagado y el soplador morado. ¿No? A ver, Estela Delgado. Pues no, pues yo tampoco sé cuál sería, nada más de eso, la bronquitis, el enfisema.
No te escuchas bien. Si quieren pasamos con Manuel de los Santos. Aquí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Entonces tenemos el efistematoso y el bronquitis crónico. Bronquitis crónico, ¿cómo lo podemos categorizar? Además, No recuerdo, doc. Disculpa. ok, la bronquitis crónica, acuérdense que puede tener dos fenotipos. Debido a la inflamación que tiene, podemos encontrar un trastorno, el intercambio de gases. Y podemos ver hipóxicos e hipercámnicos. Y lo habitualmente, ver los dos juntos. O tener la hipoxia y la hipercamnia. Eso, digamos, nos ayuda un poquito a clasificar este tipo de pacientes. Bueno, a ver rápidamente, Alexandro Mervich, ¿lo pronuncié bien? Sí, doctor, ¿me escucho? Sí, ya te escuchamos. ¿Qué índice utilizamos para el diagnóstico de EPOC? El del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el cociente sobre la capacidad vital forzada. Ok, ese es el cociente, ¿no? El BEM sobre la capacidad pulmonar. Bueno, ok, perfecto. ¿Y cómo lo categorizamos? El cociente debe de estar menor a 0.7, doctor. Y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo tiene que estar mayor o igual al 80% del predicho. Correcto, muy bien. Muy bien, vamos entonces a continuar. Entonces, la evaluación es entonces por imagen, quedamos que va a ser la radiografía por tórax para identificar procesos inflamatorios, sobre todo infecciosos, en ese momento. La tomografía, además de lo anterior, nos ayuda para identificar la embolia pulmonar. Tenemos que categorizarlo con si es hipercápnico o hipóxico a través de la gasometría, y generalmente los cultivos no se hacen de forma rutinaria. Si de por sí una neumonía que hay en la comunidad, la tasa de cultivos de expectoración es muy baja, en el EPOC es todavía más difícil obtener alguna bacteria. Por lo tanto, va a dominar aquí, en caso de fuerte sospecha de neumonía bacteriana, el tratamiento empírico. Y ahorita los vamos a ver qué vamos a hacer. Para esto tenemos varias guías, tal vez dos de las más comunes, es la del NICE y la de la iniciativa mundial, y ambas básicamente guardan muchas coincidencias. Realmente, si ustedes se fijan, así número de sociedades y de colegios en el mundo hay, que es el número de guías. Y tal vez de forma tradicional, por no decir realmente científica, nos hemos basado en demasía con las guías americanas. Pero bueno, entiéndase que existen diferentes guías de otros países que dan recomendaciones que a veces coinciden y no con las que habitualmente manejamos nosotros. Tal vez aquí, por ejemplo, coinciden mucho con las pruebas diagnósticas que se tienen que hacer en la evaluación inicial de los pacientes. El tratamiento con bronquiodilatador, obviamente solamente van a iniciar ambos grupos con los agonistas de beta 2, inhalados de acción corta, es generalmente lo que se utiliza en los demás. El uso de hipatropio y de algunos otro vasodilatador realmente no se especifica en ninguna de las dos guías. Pero con respecto al uso de antibióticos, ambos grupos tienen la coincidencia de que hay que iniciar con aminopenicilinas primero o, en su defecto, macrólidos. Entonces, ese va a ser el tratamiento empírico que vamos a utilizar en la exacerbación del EPOC y está apoyado por las dos guías más grandes. Entonces, ustedes de forma empírica pueden tal vez dar un macrólido o una aminopenicilina de forma empírica. ¿Cuánto tiempo van a esperar la respuesta? Desafortunadamente es un poco lento, tendrían que esperar hasta 3 días para evaluar la respuesta. En la gran mayoría, por epidemiología, sería el tratamiento correcto. No se recomiendan los tratamientos mixtos empíricos, pero sí de forma individual la aminopenicilina con o los macrólidos puede ser el tratamiento que se puede utilizar con mayor frecuencia. Y también hacen la recomendación acerca de los corticosteroides sistémicos. Básicamente ambos dos grupos apoyan con mucha evidencia su utilización y básicamente está basada en prednisolona de 30 a 40 miligramos, ambos grupos. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es disminuir los síntomas y el riesgo de exacerbación. Generalmente cuando un paciente se descompensa, no pasa en una exacerbación del asma, un aumento en la frecuencia y severidad de la tos, con tal vez alguna complicación que ya tenga. Es decir, si el paciente ya tenía insuficiencia cardíaca, puede que también se descompense la falla cardíaca, nada más. Pero cuando estamos asociando como la posibilidad
del desencadenante o el descompensador un proceso infeccioso, además de manejar esta descompensación, necesitamos manejar el proceso infeccioso. Y muchas veces esto es una neumonía que el paciente puede adquirir. Eso principalmente. Entonces, realmente lo que se busca en nosotros es limitar esa progresión y esas exacerbaciones. Los pacientes que tienen EPOC ya de por sí viven una vida limitada y el hecho de que presenten una exacerbación los incapacita todavía aún más. Como recomendaciones generales, se les dicta a los pacientes que dejen de fumar en la medida de lo posible y como cualquier hábito y sobre todo en la dependencia de alguna toxicomanía, requieren un tratamiento multidisciplinario. Entonces no es decir al paciente, ya dejó de fumar, ya ve cómo no quiere vivir porque no deja de fumar. O sea, no. Si ustedes quieren exigirle a un paciente que deje de fumar, tienen que enviarlo a salud mental, a terapia cognitiva y a una clínica especializada de tabaquismo. En el Hospital General de México se cuenta con la clínica de tabaquismo, en el servicio de neumología, y bueno, con sus que veres y todo, pero bueno, esos son recursos que sí tenemos y que deberíamos de enviar a todos los pacientes que se encuentren con este tipo de hábito. La vacunación, ya hablamos su relevancia, básicamente es disminuir la frecuencia de infecciones que estén asociadas al EPOC para no provocar una exacerbación de este. Ya dijimos antineumocócica y antiinfluenza anual. Y bueno, y ahorita con lo del COVID, de hecho, ¿qué laboratorio fue? Se me olvidó. Un laboratorio ya ahorita ya sacó, probablemente el próximo año salga a la venta público general, pero ya sacó la primera vacuna bivalente, influenza estacionaria con COVID. Entonces, prácticamente, si nos vacunábamos contra influenza cada año, tal vez a partir de 2022, 2023, estemos aplicándonos la bivalente, influenza y COVID, por la situación que vivimos actualmente en la pandemia. Entonces, al final de cuentas, la vacunación sí es útil y hay que recomendarla en todos los pacientes. Para el uso de broncodilatadores, depende mucho del fenotipo del paciente, pero básicamente son dos que son las que se recomiendan de las guías que les mencioné atrás. El uso de los agonistas beta 2, generalmente este tipo de agonistas lo que van a hacer es que disminuyen la contractilidad de las células musculares lisas de la vía respiratoria, por lo tanto van a favorecer la broncodilatación y van a aumentar el barrido ciliar de lo poco que le queda al paciente. Y tenemos los antagonistas muscarínicos. Estos van a bloquear sobre todo el M1 y el M3 y precisamente lo que van a hacer es que van a hacer que el bronquio sea más resistente, es decir, menos sensible al estímulo parasimpático. Por lo tanto, le va a costar más trabajo provocar una crisis. Estos antagonistas muscarínicos se utilizan sobre todo en el asma, pero también han demostrado una utilidad en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, aquí tenemos parte de ellos. ¿Qué pasó? Bueno, perdón, creo que ahí se me... la otra parte, por ejemplo, es el uso de los corticosteroides. Prácticamente los corticosteroides se utilizan en dos modalidades, sistémicos e inhalados. Los sistémicos, su principal indicación es la de recuperar o prevenir algunos eventos agudos. Por ejemplo, mucha gente que ya sabe que en temporada invernal el frío va a ser un estímulo que provoque un estímulo simpático y un broncoespasmo. Entonces, esos sujetos pueden utilizar durante esa época el uso de esteroides inhalados. También se utiliza para exacerbaciones o para eventos agudos, como por ejemplo el hecho de tener alguna infección. Simplemente es para relajar los bronquios. Los sistémicos generalmente están reservados para sujetos que además de esto presentan datos de asma o bien tienen algún trastorno crónico, ya enfermedades muy avanzadas como el EPOC severo. Entonces, este tipo de casos que no han respondido a los agonistas de acción corta, el uso de esteroides sistémicos. E incluso en algunas situaciones con asma se prefiere el uso de ambos broncodilatadores. ¿Cómo podemos evaluar nosotros la eficacia de los broncodilatadores y del proceso de inflamación, sobre todo en pacientes con bronquitis crónica? Se utilizan, por ejemplo, las mediciones de óxido nítrico exhalado. Estas mediciones de óxido nítrico exhalado es un tipo de óxido nítrico inducido que es fácilmente medible en la exhalación del aire del paciente. Guarda estrecha relación con marcadores de inflamación. Entonces, si el paciente tiene un proceso inflamatorio agudo, los valores de óxido nítrico van a salir muy altos. Dan el esteroide y siguen midiendo el óxido nítrico exhalado. Si el óxido nítrico disminuye,
quiere decir que el esteroide está haciendo su efecto sobre el proceso inflamatorio y por lo tanto se considera un paciente que va a responder a tratamiento y se considera como buen pronóstico. En caso de que el sujeto no responda, entonces puede ser candidato a esteroides sistémicos o alguna otra alternativa. Básicamente de eso hablaba y de algunos estudios, esta última diapositiva. ¿Ok? Bueno, muy bien. Con esto vamos a finalizar este tema y les voy a... Les iba a dar un caso clínico, pero no nos va a dar tiempo. Bueno, ok, rápidamente. Vamos a ver entonces. Déjenme terminar con las participaciones. Anaí Moctezuma se encuentra por ahí. Ok, Laura Juárez. Ok, Alejandra Bañales. Doctor, Alejandra Bañueles, junto con los de la Guardia A, me acaban de comentar que el paciente de la cama 54 entró en paro. Entonces están todos allá. Es Bañales, Mónica Castellán, José, igual de la Guardia A del 103, y ¿Qué hace? Del 108, del 108, del 108. 103 estamos conectados. Perdón, del 108, doctor. Ok, correcto. Bueno, muy bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta aquí la participación. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo, doctor, relacionado a, entre POC y COVID, ¿cuál es de alguna forma, la dependencia de que una persona padezca COVID y secundario a la fibrosis que pueda generar, pues sea un factor de riesgo para desarrollar EPOC? ¿Es un factor a largo plazo esa fibrosis que se genera o no? Ok, mira, esa es una muy buena pregunta. Miren, ahorita la verdad es que no se sabe porque apenas tenemos como un año de seguimiento de pacientes con COVID. No sabemos la tasa de fibrosis que van a desarrollar y el tiempo de recuperación. Pero, por ejemplo, utilizando el modelo de la influenza, que produce muchos daños similares a lo que está produciendo el COVID, sí puede haber una mayor fibrosis y eso puede llegar a formar una restricción. Aquí es otro el patrón que va a provocar la neumopatía crónica. No es tanto un atrapamiento de aire, no es tanto un EPOC estrictamente hablando, pero sí va a ser una neumopatía crónica que puede incluso cursar con hipertensión pulmonar y probablemente con angiotrombosis. No se sabe todavía en qué magnitud, pero si sigue el mismo patrón de lo que ya se conoce que ha ocurrido a 5 años, por ejemplo, con sobrevivientes de neumonía por influenza severa, sería más o menos el mismo patrón. Hay quienes incluso se aventuran a decir que en 10 años vamos a tener un aumento de la tasa de insuficiencia cardíaca derecha debido a la hipertensión pulmonar que va a generar los sobrevivientes de COVID severo. Ya llegaron incluso hasta ese punto. Realmente, son hipótesis, son teorías, están muy fundamentadas con la experiencia de la influenza, pero realmente ahorita sería muy aventurado confirmarlo, ¿de acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. Ok, muy bien, chicos. Déjenme ver si no hay nada en el chat. Otra duda. Adelante. Otra duda de aquí de la Guardia del 103. Como mencionamos en la clase, el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante. ¿Qué pasa con lo que está de moda, que son los vapeadores, que es prácticamente inhalar vapor en vez de inhalar tabaco? Ok, realmente se pensaba la ventaja o el argumento de meter este tipo de dispositivos era la de disminuir la ansiedad en los sujetos sin el riesgo de las toxinas, sin el riesgo de los cancerígenos. Se han descrito más de 4,000 sustancias entre adictivas, tóxicas y cancerígenos en el tabaco. Pero realmente hay más, o sea, simplemente la temperatura, los dispositivos, las sustancias volátiles, la micronebulización que utiliza, llega a generar incluso los mismos daños. Recuerden que no solamente es la propiedad química de los tóxicos del tabaco, sino todo lo que hay alrededor. O sea, hablábamos, por ejemplo, de polvos inorgánicos, polvos orgánicos, la contaminación, el smog, la presencia, por ejemplo,
de cemento, tierra, aire, de hongos, en partículas orgánicas, o sea, todo aquello que entre al pulmón y que cause inflamación, potencialmente puede provocar incluso una enfermedad pulmonar. Entonces, en el caso de los vapeadores, se consideraba que por no ser tabaco, podían incluso disminuir el riesgo. La realidad es que no, o sea, si hay una exposición a cambios de temperatura, bla, 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 bla. Entonces, ahorita obviamente entre la industria y otro tipo de intereses dejan información incompleta, información a medias, pero por ejemplo ya hay muchos lugares en Estados Unidos donde ya no se recomienda ya el uso de esos dispositivos como una alternativa. No, generalmente si los sujetos realmente quieren alejarse del hábito tabáquico, lo ideal es una terapia cognitiva, una clínica especializada y el retiro como cualquier otra adicción, como querer dejar cocaína, como que te quiere dejar otro tipo de droga, así tienen que ser manejados para conseguir el tratamiento integral. No, así se tenía que suspender. Y por ahí había otra pregunta, por ahí vi. Sí, doctor, yo tengo dos. La primera va relacionada con la alfa-1 antitripsina. Recuerdo haber leído algún artículo donde con anterioridad se intentó dar terapia de alfa-1 antitripsina a pacientes epocosos y resultó que no hubo mejoría en la mayoría. Y esto porque, justo como en su diapositiva mencionó, solo el 1 al 2% de pacientes con EPOC tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina. Pero mi pregunta es, si se llega a identificar paciente con deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿se recomienda la terapia con alfa-1 antitripsina? Y si sí, en México, ¿qué tan difícil es llegar a conseguirla? Ok, correcto. Realmente ya no es difícil conseguirla, pero mencionas algo muy interesante. Bien, del 100% de pacientes con EPOC, las cortes más grandes han identificado 1-2% de deficiencia de alfa-1 antitripsina. Ahora, obviamente cuando se encontró la deficiencia, el primer razonamiento lógico fue la sustitución de la proteína y se hacía de una terapia un poquito invasiva. Generalmente eran terapias que se daban 1 o 2 veces por semana, por 4 semanas, y generalmente eso lograba que la gente mejorara incluso disminuía la tasa de recaídas. Entonces sí se le adjudicó que podía tener algún beneficio. Ahora, en quién realmente se probó fueron en pacientes de POC severo en fase terminal. Básicamente en ellos donde se encontró un poco el beneficio. De ahí en fuera, el reemplazarlo, aún sabiendo que eran sujetos con deficiencia de alfa-1 antitripsina en POC leve o moderado, realmente no hubo beneficio clínico. Lo que sí se encontró fue que, entonces dijeron, ¿para qué lo identificamos si de todas maneras no se puede tratar con eficacia? Bueno, se identifica porque son sujetos que tienen mayor susceptibilidad, que igual van a requerir una mayor vigilancia y en la cual tendríamos que hacer mayor énfasis para evitar las complicaciones, dejar el tabaco y la vacunación anual. Realmente ya para conseguirlo no sería tanto el problema, sino el beneficio clínico en ese subgrupo sí nos ha demostrado que está muy grande. Ahora, en pacientes con EPOC severo, sí se veía, digamos, una discreta mejoría, pero por decir algo, no se morían en 3 meses, se morían en 2. Pero bueno, había, digamos, una discreta mejoría, sobre todo porque funcionaba como protección del tejido pulmonar y del aclaramiento. Básicamente esa era la función, ¿ok? Y con respecto al hígado, doc, porque también los pacientes que padecen de deficiencia de alfa-1 antitripsina desarrollan hepatopatía, ¿no? Sí, de hecho es una enzima sistémica. Realmente la deficiencia se ha descrito en diferentes patologías, incluso en problemas intestinales crónicos, enfermedades inflamatorias intestinales, o sea, en varias patologías. Es digamos, una enzima muy común que se utiliza, en particular en el nivel del pulmón, funciona mucho para el aclaramiento, también para reparación del tejido cicatrizal. Probablemente en el hígado sea la misma función, pero vaya, el pronóstico completamente diferente al del EPOC y no habría mucho impacto en su manejo. Generalmente de ellos es el hígado, pero vaya, no es la misma, no es la misma, vaya, no guarda una relación, que si tenemos deficiencia en un sitio, habitualmente el otro órgano también está enfermo, no hay una asociación directa. Ok, doc. Y bueno, ya mi última pregunta. Usted iba a mencionar una estrategia cognitiva con respecto a los pacientes. Bueno, de hecho iba más relacionada a ustedes, para que ustedes pudieran tener, por ejemplo, algunas estrategias. Pero si quieren esa, como es una anécdota, con esa voy a abrir si quieren la clase del día de mañana y se las platicamos.
Ok, Hecho, doctor, gracias. Muchas gracias. Ok, muy bien, chicos. Si no hay más dudas o preguntas, les agradezco su tiempo. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengan todos bonita noche. Gracias, doctor, igual. Mañana. Hasta luego.